El mensaje llegó a las 3 de la mañana. Hora de la nave. El embajador Daniel Cole dormía en su pequeño camarote a bordo de la nave diplomática Meridian cuando la alerta sonó en la oscuridad. Abrió los ojos y miró al techo un buen rato antes de coger la tableta de su mesita de noche. El sello del Consejo Galáctico brillaba en la pantalla. Daniel había visto ese sello muchas veces durante sus 20 años en el servicio diplomático, pero nunca antes había aparecido en un mensaje prioritario. Los mensajes prioritarios significaban problemas. Los mensajes prioritarios del Consejo significaban el tipo de problema que podía cambiarlo todo. Leyó la citación 2 veces, y luego una tercera. Las palabras eran formales y frías, escritas en el antiguo lenguaje legal que usaban las especies fundadoras cuando querían recordar a las civilizaciones más jóvenes su lugar en el universo. La humanidad estaba siendo llamada a responder por algo que el Consejo llamaba el incidente KTH. Estaba siendo acusada de agresión no provocada contra una especie fundadora. Les daban 7 días para enviar un representante a Valoris Prime o enfrentar sanciones inmediatas. Daniel dejó la tableta y se frotó los ojos cansados. Tenía 53 años y había pasado la mayor parte de esos años intentando ganarse un lugar para la humanidad en la mesa galáctica. Sonreía cuando quería gritar. Se inclinaba cuando quería mantenerse erguido. Aceptaba insultos, desprecios y condescendencia porque eso era lo que hacían las especies más jóvenes si querían sobrevivir. Pero Caret lo había cambiado todo. Se levantó de la cama y caminó hacia la pequeña ventana de su camarote. Las estrellas afuera eran frías y distantes, como siempre. En algún lugar, 40.000 colonos humanos intentaban reconstruir sus vidas tras el peor ataque de la historia de la humanidad. En algún lugar, las familias de 217 civiles muertos esperaban una justicia que tal vez nunca llegara. Daniel pensó en esas familias. Pensó en las imágenes que había visto. Las imágenes que mostraban a soldados Veloxi riéndose mientras mataban a hombres, mujeres y niños desarmados. Pensó en Grace Miller, una maestra de 34 años que se había arrojado sobre sus 2 hijos pequeños en un intento desesperado por protegerlos. El Veloxi los había matado a los 3 de todos modos. La puerta de su camarote sonó. Se apartó de la ventana y dijo, «Pasen». La teniente Amy Porter entró. Era joven, apenas tenía 30 años, con cabello castaño corto y una mirada penetrante que no se le escapaba nada. Había sido asignada como su asistente hacía 6 meses, y Daniel había aprendido rápidamente que era más inteligente y fuerte que la mayoría de los oficiales que le doblaban la edad. «¿Viste el mensaje?», dijo. No era una pregunta. «Yo lo vi. El Consejo nos llama a rendir cuentas por defender a nuestro propio pueblo». La voz de Amy era firme, pero Daniel podía oír la ira que subyacía en ella. «Asesinaron a más de 200 de nuestros ciudadanos, y somos nosotros los que estamos siendo convocados». Cita. Daniel asintió lentamente. «Así funciona la galaxia, teniente. Los fuertes hacen lo que quieren. Los débiles sufren lo que deben. La humanidad ha sido débil durante 60 años. Y ahora Daniel la miró por un largo momento. Pensó en la decisión que había tomado hacía 3 semanas cuando los informes de KTH llegaron por primera vez a la Tierra. Pensó en las órdenes que había dado, las líneas que había cruzado y las consecuencias que se avecinaban. «Ahora averiguaremos si seguimos siendo débiles», dijo. «Contacten con el puente. Díganles que pongan rumbo a Valoris Prime y envíen un mensaje seguro a la almirante Patricia Hayes, al comando de la flota. Díganle que comience la operación Brictar». Los ojos de Amy se abrieron ligeramente. Sabía lo que significaba la operación Brictar. Todos en la estructura de mando superior sabían que era el plan que se había desarrollado en secreto durante la última década. El plan que nadie esperaba que se usara. Era el plan para lo que la humanidad haría si la diplomacia fallaba y la supervivencia requería algo más. «Señor», dijo con cuidado. «¿Está seguro?». Daniel regresó a la ventana y contempló las estrellas. Durante 60 años, la humanidad había seguido las reglas. Se habían unido a la comunidad galáctica con esperanza y optimismo, creyendo que estaban entrando en una nueva era de paz y cooperación. Habían firmado tratados, acuerdos y convenios. Habían confiado en que las antiguas especies que gobernaban la galaxia los tratarían con justicia. Se habían equivocado. El ataque a KTH no fue un incidente aislado. Fue simplemente el ejemplo más visible de algo que había estado sucediendo durante siglos. Las especies fundadoras tomaron lo que querían de las civilizaciones más jóvenes. Usaron su poder y su influencia para aplastar a cualquiera que se les opusiera. Envolvieron su crueldad en lenguaje legal y lo llamaron orden. Daniel había pasado 20 años intentando adaptarse a ese sistema.
Creía que la paciencia y la persistencia eventualmente ganarían el respeto de la humanidad. Pero ver las imágenes de Gareth había reducido esa creencia a cenizas. No había paciencia que protegiera a los niños humanos de ser asesinados por alienígenas. NS que los veían como insectos. Estoy seguro, dijo en voz baja. Envía el mensaje, asintió a mí y salió de la cabina. Daniel permaneció en la ventana, observando las estrellas y pensando en lo que se avecinaba. El Consejo Galáctico había perdurado durante 12.000 años. Había aplastado rebeliones, absorbido imperios y sobrevivido a civilizaciones que se creían eternas. Era la institución más poderosa del espacio conocido, y estaba a punto de encontrarse con algo nunca antes visto, una especie que no temía morir. Daniel pensó en su abuela, quien le contaba historias de niño, historias sobre la historia de la humanidad, sobre todas las veces que la gente común se había enfrentado a adversidades imposibles, porque algunas cosas merecían la pena. Le había hablado de soldados que se habían lanzado a una muerte segura para proteger a sus camaradas. Le había hablado de civiles que habían escondido refugiados en sus casas, sabiendo que serían asesinados si los descubrían. Ella le había hablado de una especie que se había abierto camino desde el barro, la sangre y la oscuridad, no porque fueran los más fuertes ni los más inteligentes, sino porque se negaban a rendirse. La galaxia creía que la humanidad era débil porque era joven, pequeña y tecnológicamente inferior. La galaxia medía la fuerza en naves, armas y territorio. Pero había otro tipo de fuerza. Una fuerza inmensurable. Era la fuerza de personas que no tenían nada que perder. Era la fuerza de padres que quemarían el mundo para proteger a sus hijos. Los Boxy habían asesinado a niños humanos. No tenían ni idea de lo que habían despertado. Daniel Cole enderezó los hombros y comenzó a prepararse para la negociación más importante de su vida. En 7 días, se presentaría ante el Consejo Galáctico y hablaría en nombre de toda la humanidad. Les diría la verdad sobre cuál era realmente su preciada orden. Les mostraría qué sucedía cuando se presionaba demasiado a una especie. Y entonces, de una forma u otra, todo cambiaría. La gran sala de la asamblea era el espacio cerrado más grande que Daniel Cole había visto jamás. Se extendía hacia arriba casi 300 metros, con plataformas de asientos talladas en las paredes a diferentes alturas para acomodar especies de todos los tamaños y formas. La luz se filtraba desde lo alto, tiñendo todo de tonos dorados y ámbar. La cámara había sido diseñada para que los visitantes se sintieran pequeños, y lo logró a la perfección. Daniel caminó solo por la plataforma central, sus pasos resonaban en el vasto silencio. 247 especies habían enviado representantes para presenciar esta audiencia. Lo observaban desde sus posiciones elevadas con ojos, sensores y órganos que ni siquiera podía identificar. Algunos habían viajado entre estrellas cuando la humanidad aún estaba aprendiendo a hacer fuego. Algunos habían construido imperios que abarcaban galaxias enteras. Todos lo miraban como si fuera un insecto que hubiera entrado en su hogar. El alto consejero Ptroc de los Morbani habló primero. Era enorme. Casi 2,5 metros de altura, con 4 brazos y una piel que parecía piedra negra pulida. Los Morbani fueron la primera especie en descubrir viajes más rápidos que la luz. Y habían pasado los últimos 50.000 años recordándoselo a todos. El embajador Kolebtrak dijo, con su voz profunda llenando la cámara a través de una especie de sistema de amplificación. Se encuentran ante este consejo acusados de crímenes contra la paz galáctica. Hace 3 semanas, su especie destruyó una flota Veloxi de 47 naves en el sistema KTH. Mataron a más de 12.000 guerreros Veloxi sin autorización, sin previo aviso y sin justificación. ¿Cómo responden a estas acusaciones? Daniel se había preparado para este momento. Había ensayado sus palabras 100 veces durante el viaje a Valoris Prime. Pero allí, rodeado por el poder acumulado de 12.000 años de civilización galáctica, sintió el peso de lo que estaba a punto de hacer. Respiró hondo y comenzó, Alto Consejero, le agradezco la oportunidad de dirigirme a esta asamblea. Antes de responder a las acusaciones contra la humanidad, me gustaría presentar algo de contexto que puede haberse omitido en los informes que recibieron. Un chasquido áspero provenía de algún lugar a su izquierda. Daniel se giró para ver al representante de Veloxi, una criatura llamada Skrixal, levantándose de su asiento. Los Veloxi eran seres insectoides, de forma aproximadamente humanoide, pero cubiertos por un caparazón duro que brillaba como metal oscuro. Tenían ojos compuestos que parecían mirar en todas direcciones a la vez, y mandíbulas que chasqueaban al hablar. El contexto es irrelevante, dijo Skrial, cuya voz fue traducida al lenguaje humano por los sistemas de la cámara. Los hechos son simples. Su especie cometió un acto de guerra contra la mía. Masacraron a nuestros guerreros. Destruyeron nuestras naves.
La única pregunta ante este consejo es qué castigo recibirán. Murmullos de aprobación recorrieron la asamblea. Daniel vio a varias especies asintiendo con la cabeza o haciendo gestos que probablemente quería decir lo mismo. Entiendo la perspectiva del consejo, dijo Daniel con calma. Pero creo que se le escapa información importante. Con su permiso. Hola, consejero. Me gustaría presentar pruebas. Track hizo un gesto con el antebrazo. Puede presentar sus pruebas, embajador, aunque sospecho que no cambiará el resultado de este proceso. Daniel metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño chip de datos. Lo había traído consigo desde la Tierra, guardándolo con más cuidado que a su propia vida. Contenía imágenes recuperadas de los sistemas de seguridad de la colonia K. Imágenes que mostraban exactamente lo que Veloxi había hecho durante esas terribles horas antes de la llegada de la flota humana. Este chip contiene grabaciones de la colonia K, dijo Daniel. Grabaciones de lo que ocurrió antes de que mi gente respondiera. Activó el chip. El centro de la cámara se llenó de luz e imágenes. La asamblea observó cómo las fuerzas terrestres de Veloxi aterrizaban en el asentamiento principal. Observaron cómo los alienígenas marchaban por las calles, hiriendo a civiles hacia las lanzaderas de evacuación. Hasta el momento, todo parecía una operación de reubicación estándar. Desagradable, pero legal según los protocolos de adquisición de recursos del Consejo. Entonces comenzó la matanza. Un soldado Boxy levantó su arma y disparó contra un grupo de colonos que se movían demasiado despacio. 3 personas cayeron muertas antes de tocar el suelo. Otros soldados comenzaron a hacer lo mismo. No intentaban apresurar la evacuación. Estaban cazando. La grabación mostraba a un hombre llamado Kevin Brooks intentando llevar a su anciana madre a un lugar seguro. Un soldado Boxy le disparó por la espalda y luego a su madre mientras se arrastraba hacia el cuerpo de su hijo. Mostraba a un grupo de niños escondidos en un edificio escolar, descubiertos por guerreros Boxy que se reían mientras los arrastraban afuera. Mostraba a Grace Miller protegiendo a sus 2 hijos pequeños con su cuerpo, suplicando clemencia en un idioma que los Veloxi no hablaban o no querían entender. Los soldados la mataron de todos modos. Luego mataron a sus hijos. Cuando terminó la grabación, la gran asamblea quedó en completo silencio. Incluso las especies que habían estado asintiendo permanecieron quietas y en silencio. Daniel dejó que el silencio se prolongara un largo instante antes de hablar. 217 civiles fueron asesinados en esas horas. 34 de ellos eran niños. El más pequeño tenía 4 años. Se llamaba Tommy Miller y murió llorando por su madre, que ya había fallecido. Miró directamente a Skrixal. Tus guerreros no vinieron a reubicar a nuestra gente. Vinieron a tomar lo que querían y matar a cualquiera que los molestara. Se reían mientras lo hacían. Se divertían cazando seres humanos por las calles de sus propios hogares. Las mandíbulas de Skrial chasquearon rápidamente, pero no dijo nada. Cuando llegó nuestra flota de respuesta, encontraron los cuerpos de nuestra gente esparcidos por la colonia. Encontraron casas en llamas. Encontraron niños que habían recibido disparos mientras huían, y encontraron a tus guerreros aún riéndose de lo que habían hecho. La voz de Daniel permaneció firme, pero algo frío se había infiltrado en ella. Algo que hizo que varias especies cercanas se removieran incómodas en sus asientos. Tienes razón en que destruimos tu flota sin previo aviso. Tienes razón en que matamos a 12.000 de tus guerreros. Pero quiero que este consejo entienda algo muy claramente. Esos guerreros murieron porque asesinaron a nuestros hijos. Murieron porque pensaron que la humanidad era débil y no se defendería. Murieron porque cometieron un error que tu especie nunca volverá a cometer. Se giró lentamente, recorriendo con la mirada a toda la asamblea. Preguntaste cómo respondo a las acusaciones contra la humanidad. Aquí está mi respuesta. No lo lamentamos. Lo volveríamos a hacer. Y si alguna especie en esta cámara piensa que lo que sucedió en KTH fue aceptable, debería prestar mucha atención a lo que voy a decir a continuación. La cámara esperó en absoluto silencio. Daniel Cole sonrió y no había ninguna calidez en ello. Te metiste donde no debías. La gran asamblea estalló en caos. Las especies se gritaron en docenas de idiomas. Tayal chasqueaba las mandíbulas tan rápido que el sonido parecía el disparo de una ametralladora. Varios representantes se habían levantado de sus asientos y gesticulaban frenéticamente. En algún lugar de las galerías superiores, un grupo de especies más pequeñas había comenzado a emitir un sonido que podría haber sido un aplauso. El alto consejero Ptrock golpeó el suelo con su bastón ceremonial. El sonido fue como un trueno, atravesando el ruido y silenciando la cámara al instante. Orden, dijo Ptrock,
con una voz peligrosamente baja. Habrá orden en esta asamblea. Los representantes volvieron a acomodarse en sus asientos, aunque la tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Daniel permaneció de pie en la plataforma central, con las manos entrelazadas a la espalda, expresión tranquila y paciente. Trock volvió sus antiguos ojos hacia el embajador humano. Embajador Cole, reconozco. La grabación que presentó es inquietante. De ser auténtica, sugiere que los Veloxi podrían haber violado ciertos protocolos durante su operación. Sin embargo, esto no justifica su respuesta. La destrucción de una flota entera no es una reacción proporcionada a las violaciones del protocolo. Podría haber presentado una queja formal. Podría haber solicitado un arbitraje. Podría haber buscado justicia por los canales adecuados. Daniel asintió lentamente. Tiene toda la razón, alto consejero. Podríamos haber hecho todo eso. Podríamos haber esperado meses o años a que este consejo investigara. Podríamos haber confiado en su famoso sistema de justicia. Hizo una pausa, dejando las palabras en el aire. Pero hemos estado observando a este consejo durante 60 años. Hemos visto cómo se gestionan las quejas contra las especies fundadoras. Hemos visto a civilizaciones más pequeñas despojadas de sus mundos mientras esperaban un arbitraje que nunca llegó. Hemos visto a especies desaparecer por completo porque confiaron en su protección. La expresión de Track no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Habla de historia antigua, embajador. Cosas que sucedieron mucho antes de que tu especie se uniera a la comunidad galáctica. ¿Lo hago? Daniel metió la mano en su abrigo y sacó otro chip de datos. Este contiene registros de 17 incidentes diferentes del último siglo. 17 veces en que las especies fundadoras violaron las leyes de este consejo sin enfrentar consecuencias. 17 veces en que especies más jóvenes fueron aplastadas, explotadas o exterminadas mientras el consejo hacía la vista gorda. Levantó el chip para que la asamblea lo viera. Los Veloxi ya han hecho esto antes, no solo a la humanidad, sino a docenas de especies a lo largo de miles de años. Encuentran los recursos que necesitan. Reclaman autoridad legal. Matan a cualquiera que se resista y el consejo no hace nada porque los Voxi son poderosos y las víctimas son débiles. Skrixal se levantó de su asiento, sus ojos compuestos ardiendo de rabia. ¿Te atreves a acusarnos? Tú, cuya especie ha existido por menos de un latido. Tú, que no has contribuido en nada a la civilización galáctica. Son insectos y nos hablan de justicia. Daniel se giró para encarar directamente al representante de Voxi. Soy un insecto. Entonces déjame contarte algo sobre los insectos. Skrix. Los insectos sobreviven. Se adaptan. Se multiplican. Y cuando pisas un nido, se enjambran. Presionó un botón en su comunicador y una nueva pantalla holográfica apareció en el centro de la cámara. Mostraba un mapa estelar del espacio Veloxi con 47 pequeños puntos de luz agrupados cerca del borde del territorio. Ahora mismo, la tercera flota humana está posicionada en estas coordenadas. 47 naves que coinciden exactamente con el número que enviaste a KTH. Están bajo el mando del almirante Patricia Hayes y esperan mi señal. Skrix le emitió un sonido que podría haber sido una risa. 47 naves. Tenemos miles. Tu patética flota sería destruida en horas. Tal vez, asintió Daniel. Pero antes de que fueran destruidas, llegarían a tu mundo natal. Llegarían a tus cámaras de reproducción. La risa cesó. Todos los Vexis en la cámara se quedaron completamente inmóviles, continuó Daniel con voz tranquila y mesurada. Hemos estudiado a su especie con mucho cuidado durante las últimas 6 décadas. Sabemos que sus cámaras de reproducción están ubicadas en una región específica de su mundo natal. Sabemos que estas cámaras no se pueden trasladar ni replicar. Sabemos que sin ellas su especie no puede reproducirse. Si esas cámaras fueran destruidas, los Vexis se extinguirían en 3 generaciones. El silencio en la cámara era absoluto. Incluso las especies que habían estado charlando entre sí se quedaron paralizadas. Miraban al embajador humano con algo que se parecía mucho al miedo. Nuestras 47 naves llevan armas capaces de destruir su mundo natal. Daniel dijo, estas armas se desarrollaron en secreto, violando el pacto estelar. Sabíamos que si alguna vez revelábamos su existencia, nos enfrentaríamos a graves consecuencias. Pero también sabíamos que podría llegar el día en que las necesitáramos. Miró a la asamblea, mirando a los ojos a todas las especies que pudo ver. Ese día ha llegado, dijo Trach, con la voz cuidadosamente controlada. Amenazas con destruir una especie entera. Amenazas con un genocidio. No, dijo Daniel. Te hago una promesa.
La tercera flota no disparará a menos que yo dé la orden. No daré esa orden a menos que los Veloxi vuelvan a atacar territorio humano. No queremos la guerra. No queremos matar a miles de millones de seres sintientes. Pero lo haremos si es necesario. Quemaremos sus mundos, a sus hijos y todo lo que han construido porque eso es lo que nos hicieron. Su voz se redujo a poco más de un susurro. Pero de alguna manera llegó a cada rincón de la vasta cámara. Asesinaste a nuestros hijos. Te reíste mientras lo hacías. Y ahora pasarás el resto de tu existencia sabiendo que la humanidad puede acabar contigo cuando lo deseemos. Te irás a dormir cada noche preguntándote si esta es la noche en que finalmente decidamos que tu especie no merecen existir. Él se giró para enderezarse una última vez. Ese es el precio de Caret. Ese es el precio de Grace Miller, Tommy Miller y todas las demás personas que tus guerreros mataron por deporte. Vivirás con miedo, igual que nuestros colonos vivieron con miedo durante esas terribles horas. Y cada vez que pienses en atacar otro asentamiento humano, recordarás este momento. Recordarás que no tememos morir. Recordarás que no tememos llevarte con nosotros. Daniel Cole se alisó el abrigo y se dirigió a la asamblea completa. La humanidad no pidió unirse a su consejo. No pedimos ser parte de su civilización. Vinimos a las estrellas con la esperanza de encontrar amigos y aliados y un futuro mejor para nuestros hijos. En cambio, encontramos una galaxia gobernada por especies antiguas que tratan a las civilizaciones más jóvenes como recursos para ser explotados y desechados. Negó con la cabeza lentamente. Estamos hartos de ser explotados. Estamos hartos de ser descartados. De ahora en adelante, la humanidad se defenderá con todos los medios necesarios. Atáquennos y los destruiremos. Déjenos en paz y seremos los mejores amigos que hayan tenido. La decisión es suya. Empezó a caminar hacia la salida de la cámara. Esta audiencia ha terminado. Daniel Cole había dado exactamente 7 pasos hacia la salida cuando una voz lo detuvo. Provenía de las galerías superiores, donde los miembros más antiguos y respetados del Consejo ocupaban puestos de honor. La voz era suave y musical, como campanillas de cristal, y pertenecía al anciano Morat de los Alani. Embajador Cole, Morat dijo, le pido que se quede un momento más. Daniel se giró para mirar al anciano. Los Alani eran diferentes a cualquier otra especie del Consejo. Eran seres esbeltos, de apariencia casi etérea, con una piel que parecía brillar con una tenue luz interior. Se habían negado a participar en ningún conflicto militar durante más de 10.000 años, creyendo que la violencia era una respuesta primitiva a problemas complejos. También eran la única especie fundadora que había votado a favor de la admisión de la humanidad en la comunidad galáctica. El anciano Morat Daniel dijo respetuosamente: ya he dicho todo lo que vine a decir. Es mejor que nos vayamos del Reino Unido. Ya he dicho todo lo que vine a decir. Quizás, respondió Morat. Pero creo que hay cosas que aún no se han dicho, cosas que esta asamblea necesita escuchar. El alto consejero Optrak hizo un gesto de impaciencia. Anciano, el humano ha admitido haber violado el Pacto de las Estrellas. Amenazado con un genocidio contra una especie fundadora. ¿Qué más hay que discutir? Mucho, creo. Morat se levantó de su asiento y comenzó a descender hacia la plataforma central. Sus movimientos eran gráciles y pausados, como si tuviera todo el tiempo del universo. El embajador Cole ha presentado pruebas de las atrocidades de Boxy. Revelado que la humanidad posee armas capaces de destruir mundos, pero no ha explicado lo más importante. Llegó a la plataforma y se quedó frente a Daniel. De cerca, era aún más sobrenatural de lo que parecía de lejos. Sus ojos eran profundos estanques plateados que parecían contener galaxias enteras. ¿Por qué ahora?, preguntó Morit en voz baja. La humanidad ha formado parte de esta comunidad durante 60 años. Han sufrido insultos, explotación y trato injusto durante todo ese tiempo. ¿Por qué KTH lo cambió todo? ¿Por qué decidieron revelar sus armas y su disposición a usarlas? Daniel observó a la anciana durante un largo rato. Estaba haciendo una pregunta real, no una cuestión política. Quería entender de verdad por los niños, dijo finalmente. Porque durante 60 años nos dijimos que la paciencia eventualmente conduciría a la aceptación. Nos dijimos que si simplemente seguíamos las reglas, con el tiempo las especies más antiguas nos verían como iguales. Nos dijimos que las cosas mejorarían. Miró alrededor de la cámara a todos los ojos y sensores que observaban. Pero entonces, vimos las imágenes de KTH, vimos a soldados Veloxi cazando niños por las calles de su propia colonia.
Los vimos reír y nos dimos cuenta de que ninguna paciencia haría que especies como los Veloxi nos vieran como algo más que una presa. Morat asintió lentamente. Perdiste la fe en el sistema. Perdió la fe en las especies que controlan el sistema, corrigió Daniel. Las leyes, los tratados y los convenios están bien. Son documentos justos y razonables que crearían una galaxia justa si se aplicaran. Pero no se aplican. No cuando una especie fundadora los viola. No cuando las víctimas son jóvenes, débiles y prescindibles. Metió la mano en su abrigo y sacó el segundo chip de datos, el que había mostrado antes. Este chip contiene evidencia de 17 violaciones cometidas por especies fundadoras durante el último siglo. ¿Quiere que las enumere, anciano? ¿Quiere que nombre las especies que fueron exterminadas por confiar en la justicia del Consejo? Morat tomó el chip de su mano. No necesito que las enumere. Recuerdo a todos. Algo. Un destello cruzó su rostro alienígena. Podría haber sido vergüenza. Los Alani han presenciado estos crímenes sin actuar, dijo en voz baja. Nos dijimos que la violencia estaba mal, que la protesta pacífica era la única respuesta moral, pero la protesta pacífica no logra nada cuando a los perpetradores no les importa la moral. Se giró para dirigirse a la asamblea. He estado en esta cámara durante 300 años. He visto sufrir a especies más jóvenes a manos de quienes creen que su edad les da derecho a tomar lo que quieran. He hablado en contra de estos abusos y mis palabras no han cambiado nada. Los Veloxi continuaron asesinando. Los Morbani continuaron explotando. Las otras especies fundadoras continuaron haciendo la vista gorda porque les servía a sus intereses. Su voz se hizo más fuerte. Hoy, la humanidad ha hecho algo que ninguna especie ha hecho en 12.000 años. Han dicho la verdad sobre lo que realmente es este consejo. Han demostrado que el orden galáctico no se basa en la ley y la justicia, sino en el miedo y el poder, y han demostrado que ya no tienen miedo. Trach se levantó de su asiento. Extendió los 4 brazos en un gesto de indignación. Anciano, no puedes apoyar a estos humanos. Han admitido haber construido armas de destrucción masiva. Han amenazado con exterminar a toda una especie. ¿Es una locura? Morat volvió sus ojos plateados hacia el alto consejero. Los Veloxi han exterminado a 11 especies desde la fundación de este consejo. 11 civilizaciones enteras exterminadas por ocupar territorios que los Veloxi querían. ¿Dónde estaba tu indignación entonces, Track? ¿Dónde estaban tus discursos sobre la santidad de la vida? La cámara se había quedado en completo silencio. Nadie le había hablado así al alto consejero. La humanidad no ha matado a nadie hoy. Morat continuó. Han lanzado una amenaza, nada más. Una amenaza que existe solo porque aprendieron que este consejo no los protegerá. Si hubiéramos impuesto nuestras propias leyes, si hubiéramos castigado a los Veloxi por KTH, esas armas seguirían siendo secretas. La humanidad seguiría siendo la especie paciente y esperanzada que se unió a nosotros hace 60 años. Miró a Daniel con algo que podría haber sido respeto. Nosotros creamos esta situación. Le enseñamos a la humanidad que la única manera de sobrevivir en esta galaxia es estar dispuestos a destruirlo todo. Les mostramos que nuestras leyes no tienen sentido y que nuestras promesas son vacías. Y ahora nos sorprende que hayan aprendido la lección que les dimos. Daniel habló en el silencio. No queremos la guerra. Nunca la quisimos. Todo lo que siempre quisimos fue ser tratados con justicia, ser protegidos por las mismas leyes que protegen a todos los demás. Si este consejo hubiera hecho su trabajo, nunca habríamos construido esas armas. Nunca las habríamos necesitado. Miró a Vutrak. Nos llamas jóvenes y primitivos. Dices que no hemos contribuido en nada a la civilización galáctica. Pero en 60 años, la humanidad nunca ha atacado a otra especie sin provocación. Nunca hemos robado territorio ni recursos. Nunca hemos matado niños por deporte. ¿Puede la especie fundadora decir lo mismo? El alto consejero no tenía respuesta. La anciana Morat puso su mano sobre el hombro de Daniel. Su toque fue sorprendentemente cálido. La galaxia se encuentra en una encrucijada, dijo a la asamblea. Podemos continuar como siempre, fingiendo que nuestras leyes significan algo mientras los poderosos se aprovechan de los débiles. O podemos reconocer que hoy marca el comienzo de algo nuevo, algo que finalmente podría traer verdadera justicia a las estrellas. Miró a la delegación de Voxi. Sugiero que elijamos con sabiduría. La gran asamblea permaneció en sesión durante otras 6 horas después de que Daniel Cole abandonara la cámara. No se quedó a presenciar los debates y argumentos que siguieron a su partida. Había dicho todo lo que había que decir, y ahora la galaxia decidiría cómo responder. La teniente Amy Porter lo esperaba en el pasillo exterior,
con el rostro pálido por la tensión. Señor, la delegación de Veloxi exige su arresto. Los Morbani piden sanciones contra la Tierra. La mitad del Consejo quiere declarar la guerra a la humanidad y la otra mitad. Ami dudó. La otra mitad tiene miedo de hacer algo. Vieron las imágenes de Caret. Oyeron hablar al anciano Morat. No estaban seguros de qué lado debían estar. Daniel asintió y comenzó a caminar hacia la plataforma de atraque donde esperaba el meridiano. El miedo es bueno. El miedo significa que están pensando en lugar de reaccionar. El miedo significa que podríamos sobrevivir a esto. Caminaron en silencio por los enormes pasillos de Valoris Prime. La estación era antigua, más allá de la comprensión humana. Construida por especies que se habían extinguido mucho antes de que el sol de la Tierra terminara de formarse. Sus paredes estaban cubiertas de grabados e inscripciones en idiomas que ningún ser vivo podía leer. Era un monumento a la inmensidad del tiempo y la fragilidad de las civilizaciones. Daniel pensó en todas las especies que habían caminado por estos pasillos a lo largo de los milenios. Algunas habían sido conquistadoras. Otras habían sido víctimas. La mayoría simplemente habían intentado sobrevivir en una galaxia a la que no le importaban sus esperanzas, sueños ni hijos. Todos habían creído, en algún momento, que su forma de vida duraría para siempre. Todos se habían equivocado. Su comunicador vibró. Contestó. Embajador Cole, soy la almirante Patricia Hayes. Hemos recibido noticias de que la flota Veloxi se retira. No se están movilizando contra nuestra posición. Daniel sintió que algo se aflojaba en su pecho. Entendido, almirante. Mantenga la posición, pero no ataque a menos que les disparen. Sí, señor. Y embajador, estoy recibiendo mensajes de 14 especies diferentes que solicitan canales diplomáticos directos con la Tierra. Dicen que quieren discutir acuerdos de defensa mutua. Las especies menores. Sí, señor. Los corintios, los Belit, los cantores y otras 11. Especies que han sido intimidadas por los miembros fundadores durante siglos. Dicen que quieren lo que tenemos. ¿Y qué es eso? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Valor, señor. Dicen que necesitan valor. Daniel colgó y siguió caminando. Ami lo siguió con expresión pensativa. Señor, ¿cree que el Consejo realmente cambiará? ¿Cree que empezarán a aplicar sus propias leyes? Algunos sí, dijo Daniel. La anciana Morata hablaba en serio. Hay otras especies que sienten lo mismo. Especies que han estado esperando a que alguien se enfrente a los miembros fundadores que hoy les dieron esperanza. Y los demás nos odiarán. Buscarán maneras de destruirnos sin provocar las consecuencias que describí. Intentarán aislarnos, matarnos de hambre, poner a otras especies en nuestra contra. Daniel sonrió levemente, pero no volverán a atacar nuestras colonias. No asesinarán a nuestros hijos, y eso es todo lo que importa. Llegaron a la bahía de atraque. El Meridian los esperaba, su casco brillando bajo las luces ámbar de la estación. Era una nave pequeña, apenas lo suficientemente grande para un equipo diplomático de 20 personas, pero había llevado el mensaje que transformaría la civilización galáctica. Daniel se detuvo en la esclusa de aire y se giró para mirar la estación por última vez. En algún lugar dentro de esa enorme estructura, los seres más poderosos del universo conocido discutían qué hacer con la humanidad. Algunos querían la paz. Otros la guerra. Todos tenían miedo porque, por primera vez en 12.000 años, se habían topado con una especie indomable. El teniente Daniel dijo, ¿sabes cómo nos llamaban los Bey? Insectos. Ami asintió. Había oído que, en cierto modo, tenían razón. Comparada con especies que han existido durante millones de años, la humanidad es apenas un latido. Somos pequeños, jóvenes y frágiles. Podríamos ser aniquilados en una sola generación si las especies más antiguas decidieran unirse contra nosotros. Se giró para mirarla. Pero los insectos llevan 400 millones de años en la Tierra. Sobrevivieron a las extinciones que acabaron con los dinosaurios. Sobrevivieron a las eras glaciales, a las erupciones volcánicas y a todo lo que el planeta les arrojó. Sobrevivieron porque son adaptables. Sobrevivieron porque son resilientes. Sobrevivieron porque se niegan a rendirse. Daniel cruzó la esclusa de aire hacia el meridiano. La humanidad también sobrevivirá. No porque seamos fuertes, sabios o especiales, sino porque no sabemos rendirnos. No sabemos aceptar que nos han vencido. No sabemos rendirnos y morir porque alguien más poderoso nos lo ordena. La esclusa de aire se cerró tras ellos y la nave comenzó su secuencia de partida. A través de la ventana, Daniel pudo ver a Valoris Prime alejarse lentamente en la distancia.
La estrella moribunda que orbitaba la estación lo teñía todo de tonos dorados y rojos como un atardecer que duraría para siempre. Señor, dijo Amy en voz baja. ¿Qué pasa ahora? Daniel reflexionó sobre la pregunta. Pensó en los Veloxi, los Morbani y todas las demás especies antiguas que habían gobernado la galaxia durante más tiempo del que la humanidad había existido. Pensó en las especies menores que buscaban alianzas. Pensó en los soldados a bordo de la tercera flota que se habían ofrecido como voluntarios para una misión a la que tal vez no sobrevivirían. Pensó en Grace Miller, sus hijos y todos los demás que habían muerto en KTH. Ahora construimos algo nuevo. Dijo que el viejo orden está roto. Lleva roto mucho tiempo y todos lo sabían, pero nadie estaba dispuesto a admitirlo. Hoy los obligamos a ver la verdad. Ahora tenemos que ayudarlos a construir algo mejor. ¿Crees que nos dejarán? Algunos sí. Algunos nos lucharán a cada paso. Pero no importa lo que quieran. La galaxia ha cambiado. La humanidad ha demostrado que las especies más jóvenes no tienen por qué aceptar el abuso y la explotación. Hemos demostrado que las especies fundadoras pueden ser desafiadas. Ese conocimiento es irrevocable. El meridiano entró en el hiperespacio y las estrellas se extendieron en líneas de luz a su alrededor. Daniel Cole se paró en la ventana y observó cómo el universo se desdibujaba. Hace 60 años, la humanidad había entrado en él. Comunidad galáctica con esperanza y optimismo. Creían unirse a algo más grande que ellos mismos, una civilización de sabiduría y justicia que los acogería como iguales. Habían sido ingenuos, pero su ingenuidad provenía de una buena razón. Provenía del deseo de creer que el universo era fundamentalmente justo. Hoy, esa ingenuidad había desaparecido. La humanidad comprendía que al universo no le importaba la justicia. No recompensaba la paciencia, la virtud ni las buenas intenciones. Recompensaba la fuerza, la voluntad y la disposición a luchar por lo que importaba. Pero comprender esa verdad no significaba aceptarla. La humanidad no se convertiría en algo como los Voxi, tomando lo que querían y destruyendo a cualquiera que se interpusiera en su camino. No se convertirían en algo como los Morbani, usando su poder para explotar a las especies más débiles. Serían algo nuevo, algo que la galaxia nunca había visto. Una especie lo suficientemente fuerte como para protegerse a sí misma y lo suficientemente buena como para proteger a los demás. El viaje a casa duraría 3 días. Daniel aprovechó ese tiempo para enviar mensajes a la Tierra, a la tercera flota. Y para las 14 especies que habían solicitado alianzas, la construcción de un nuevo orden ya había comenzado. Y en algún lugar de las estrellas tras ellos, el Consejo Galáctico seguía debatiendo, discutiendo y temiendo. Habían gobernado durante 12.000 años. Pero su tiempo llegaba a su fin, no con la conquista ni la destrucción, sino con el simple e innegable hecho de que ya no eran los únicos con poder. La humanidad había llegado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.